perdonados, rescatados de la muerte, redimidos, aceptados. Nuestro dueño es el más fuerte. En el mundo tendremos aflicción, mas Cristo al mundo venció. Hay poder. Buenos días, hermanos, les saludamos en el amor del Señor y vamos a iniciar el culto de este día domingo, un culto de alabanza, de adoración a Dios, donde también vamos a poder ver lo que nos tiene preparado el Señor para esta jornada. ¿Oremos? Buenos días, hermanos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tenemos de poder estar conectados también contigo a través de la tecnología, de aún así, Señor, poder estar en contacto con nuestros hermanos y poder estar en un mismo sentir y en un mismo espíritu. Te agradecemos, Padre, por todas las bendiciones que tú nos das. Hay peticiones también en medio nuestro. Tú conoces, Señor, cada familia, cada hogar representado, que también queremos que la bendición llegue hacia ellos, que tu amor también, tu paz, tu compañía, para aquellos que lo necesiten. Gracias, Señor, una vez más, y queremos que tú seas dirigiendo todo este culto y durante esta mañana con mis hermanos también, Padre, donde ellos están en sus hogares, que también sientan tu bendición. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y ahora vamos con la primera alabanza hecha por nuestro grupo de alabanza de nuestra iglesia. Escuchemos. vendrá. Mi corazón recibirá tu sanidad, tu libertad. Me gozo estar en la verdad. Mis manos quiero hoy
gloriosa y de tu amor, tu gran amor quiero cantar. Hola, buenos días. Bienvenidos a una nueva escuela dominical. Mi nombre es Danjeri y hoy quiero invitarte a que escuches muy bien las explicaciones que vamos a dar. Pero primeramente quiero invitarte también a que busques tu Biblia rápidamente en Hechos, capítulo 9, desde el versículo del 20 al 30, porque vamos a estar hablando un poco sobre la palabra cambio. Ya, así que mueve rápidamente, busca tu Biblia, Hechos, capítulo 9, versículo del 20 al 30. ¿Ya? Empezamos. Te dije que íbamos a hablar de la palabra cambio, pero ¿qué significa la palabra cambio? Es un término que deriva del verbo cambiar, que a su vez surgió del latín cambio, que significa acción o efecto de cambiar. ¿Ya? Entonces, ¿por qué quiero que hablemos un poquito de la palabra cambio? Como te dije, necesito que ya tengas en tu Biblia abierta el capítulo en Hechos, el libro de Hechos, capítulo 9, versículo del 20 al 30. Así que busca rápidamente si no la has buscado y empezamos a hablar un poco de la palabra cambio. Como te dije, la palabra cambio significa acción o efecto de cambiar. Vamos a explicar un poquito qué significa. Cuando una persona o un niño está sucio, ¿correcto? Se viste y se baña, queda limpio, cambió, ¿correcto? Pero hubo un efecto o hubo una acción. ¿Cuál fue la acción? La acción fue bañarse. Para poder estar limpio, tuvo que bañarse. Ahora te voy a dar otro ejemplo. Una mata está seca y para que una mata esté viva y verde, debe haber un cambio, pero el cambio viene a través de una acción. ¿Y cuál es la acción? La acción es regar la mata, ¿correcto? Si tú quieres que tu mata esté viva y esté verde y no esté seca, debes regarla. Hay un cambio de muerta a viva, ¿ya? Te voy a dar otro ejemplo de la palabra cambio. Aquí hay una bombilla apagada y una bombilla prendida. Pero ¿qué quiero hacer cómo puedo hacer para que esta bombilla esté prendida? Perfecto, ningún problema. ¿Qué debo hacer? Debo hacer un efecto, debo cambiar, ¿correcto? Debo hacer una acción. ¿Qué debo hacer? Debo encenderla, ¿ya? Entonces, para que haya un cambio en una bombilla apagada a prendida, debe haber una acción, ¿correcto? Entonces, ¿por qué te hablo de todo esto? Ahora es donde te digo que debemos de tener la Biblia abierta porque vamos a leer un poco que dice Hechos, capítulo 9, versículo del 20 al 30 y dice... Esto habla, primeramente sí te quiero contar un poco, esto habla de Saulo o de Pablo cuando él tuvo su conversión. ¿Qué hizo Pablo para que la gente, porque Pablo era una persona que perseguía a los predicadores o a los apóstoles, ya, y hacía que lo mataran y los llevaba delante de los jueces? Sin embargo, Saulo, el Señor le habla y él se convierte. Pero para que la gente le creyera, porque la gente le tenía mucho miedo, él tuvo que hacer cambios. Entonces dice, por eso yo te explicaba qué era lo que significaba la palabra cambio y qué acción o efecto debía haber. Entonces dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. O sea, él empezó a cambiar. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales del sacerdote.
Pero Saulo mucho más se esforzaba, o sea, Pablo hacía la acción de esforzarse para que le creyeran que era un nuevo cristiano. Y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hubo un cambio. Saulo escapaba de los judíos. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en el consejo matarle. Entonces, Pablo o Saulo pasó de ser perseguidor a ser perseguido. ¿Correcto? Entonces, allí hubo un cambio de persona. Entonces, vamos en el verso 24 y dice, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos le tomaron de noche, le bajaron por un muro y lo bajaron por una canasta, ¿correcto? Finalmente, bueno, Pablo huye. Dice, Pablo va a Jerusalén y dice, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero lamentablemente los discípulos le tenían miedo. ¿Y por qué le tenían miedo? Porque él antes perseguía a los discípulos. Sin embargo, cuando él se convirtió, ¿correcto? Él empezó a hizo un cambio y empezó a hablar de Dios. Ya él no perseguía a los discípulos, ya no los apedreaban, ya no los mataban, sino que ya empezó a hablar de las bondades del ser cristiano. Entonces, él demostró a través de un cambio que él era cristiano. Entonces, dice también en el verso 28, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Quiere decir que cuando él demostró que había un cambio, los apóstoles y discípulos le creyeron, ¿correcto? Pero como yo te digo, la palabra cambio debe de venir acompañada de una acción justamente de cambio. O sea, nosotros necesitamos cambiar para que nos puedan creer, para que puedan creer en la palabra que nosotros predicamos. Así que yo te invito a esta hora y en este momento a que leas realmente todo lo que pasó según la Biblia en Hechos capítulo 9, versículo del 20 al 30, para que veas todos los cambios que hizo Pablo o Saulo, en este caso, es la misma persona, y puedas a través de la palabra y de la enseñanza hacer cambios en tu vida. Entonces, nosotros como niños y como adultos también debemos hacer cambios positivos a través de la palabra, y eso va a ser testimonio para nuestras vidas. Espero que te haya gustado esta clase y que Dios te bendiga. Te amo mucho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Chao. Rescatados de la muerte, redimidos, aceptados. Hermanos, este mes los bautistas celebramos el mes de las misiones. Algo tan lindo e importante de llevar a cada rincón la palabra del Señor. A través del canto, ¿cierto? Puede ser a través de la predicación. Hay muchas maneras de poder entregar el mensaje y llevando las misiones. Es por eso, hermano, que los vamos a invitar a ver un video relacionado también sobre las misiones. ¿Qué tal, hermanos de las iglesias bautistas de Chile? Les habla el pastor Leonardo Miranda desde aquí de la provincia de Valparaíso. La misión bautista de Placilla, donde estamos plantando la iglesia aquí en esta localidad. El Señor ha añadido a su iglesia nuevos creyentes y damos gracias a Dios que nuevos hermanos se estén agregando a aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Así es que reciban estas hermosas noticias. 6 nuevos creyentes han podido confesar el nombre de Jesús como Señor y Salvador. Y damos gracias porque cada uno de ustedes también contribuye y apoya el trabajo misionero nacional. Hola mis hermanos, le habla Catherine Marín y queremos como familia agradecer al Señor y también a todas las iglesias por ser generosos al ofrendar a las misiones. Damos gracias al Señor por sus vidas y porque sabemos que Dios ha sido fiel en nuestras vidas y en nuestra familia también misionera. Muchas gracias.
Amén. Desde aquí, de la comuna de Valparaíso, vamos con misiones al 100. El Señor les bendiga. Bien, ¿quieres seguir cantando, hermano Rodrigo? Cantemos. Sigamos cantando entonces. Escuchamos nuevamente a nuestro querido grupo Ministerio de Alabanza. Sino el Señor las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Sus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para al hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Sus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y
rescatados de la muerte, redimidos, aceptados, nuestro dueño es el más Bien, fuerte. hermanos, ahora vamos a leer la palabra del Señor, de la cual va a estar basada la predicación de esta mañana. Esta se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 9, de los versículos 20 al 31. Y dice de la siguiente manera: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos les tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor. Y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Ahora vamos a escuchar entonces la predicación que está por nuestro hermano Mauricio Bobadilla, que el Señor también derrame sabiduría y nosotros también colocarnos en disposición para escuchar su palabra. Rescatados de la muerte, redimidos, aceptados, nuestro dueño. Buenos días, hermanos y hermanas. Les saludo en el amor del Señor y agradezco nuevamente por estar hoy día predicando esta palabra que el Señor nos entrega en esta mañana. Y quiero invitarles, ya que estamos en esta serie de texto, de esta serie en el libro de los Hechos, que lleva por título Conociendo al Cristo de los Hechos. Y hoy nos centraremos en el capítulo 9, del versículo 20 al 31. Esos van a ser los textos que vamos a estar leyendo. Y les quiero invitar a que usted pueda seguir la lectura en su Biblia. Y dice así: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se enardecía y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarlo, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, lo bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataban de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuera discípulo. Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús.
y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía, y hablaba con valentía en el nombre del Señor, y discutía con los griegos, pero estos intentaban matarlo. Cuando supieron esto los hermanos, lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén. Quise titular este mensaje de hoy La radicalidad de Saulo, ya que dentro de este contexto que estamos leyendo hay una situación que 2 domingos atrás se hablaba sobre esta conversión de Saulo, sobre este encuentro que tuvo Saulo con Jesús. Pero quiero comenzar en base a las siguientes preguntas. ¿Qué conocemos de Saulo? ¿Qué podemos decir de él? Quien escribe el libro de los Hechos es Lucas, pero se lo escribe a su amigo Teófilo, que está ahí en Hechos capítulo 1, en los primeros versículos. Este escrito que leemos como el libro de los Hechos es un escrito personal, que posteriormente se hace público. Y el escrito, en este caso Lucas, como un buen médico, da los detalles del inicio de la primera iglesia que se da en ese tiempo. Y estamos hoy, en esta parte, dando cuenta de ese relato que Lucas le escribe para que este hombre, Teófilo, llegue a conocer el porqué de este evangelio tan importante. Entonces, mi pregunta es, ¿qué habrá sentido Lucas al escuchar este relato de Saulo? ¿Qué habrá sentido él mientras escribía? ¿Qué hubiera escrito usted de aquellos que fueron avesados misioneros que recorrieron estos lugares en la frontera a principios del siglo XX? ¿Qué hubiera escrito usted? ¿Qué hubiera dicho de aquellos que se atrevieron a ir en contra de lo que en ese entonces era ser determinante como cristiano o, como también se le decía, canuto? ¿Qué hubiera dicho usted? ¿O qué de las historias de los hombres y mujeres que fueron osados como Saulo para hablar que Jesús es el Cristo en estas tierras? Sin embargo, la conversión de Saulo fue radical. No podía ser de otra forma, como lo vemos en este relato. Si fueras tú por el camino a Damasco, ¿cómo reaccionarías a ese momento? ¿Cómo reaccionarías? Pero tu conversión también fue radical. Y eso cambió tu vida. Eso transformó tu vida. Por eso dice ahí Lucas en el versículo 20, dice que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Este era el Hijo de Dios. Ahí en adelante, Saulo es otra persona. Al inicio de este capítulo 9, vemos, mire, como dice ahí, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Aún, mire, y eso es tan importante, ese detalle que destaca Lucas de Saulo. Cuando ya en el camino, mire, Saulo pregunta, ¿quién eres, Señor? Quiero pensar que en toda su vida, él nunca se olvidó de su historia. Por eso él decía, como ahí escribe en Gálatas 2:20, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso para él fue un cambio radical, entendiendo que su vida, a pesar de su historia, él sabía que su vida cambió en ese trayecto, camino a Damasco. Por eso quiero dar cuenta de 3 aspectos que quiero destacar. Uno es que Cristo cambia los corazones radicalmente. En el versículo 20 dice, ahí nos dice que él enseguida empezó a predicar. No habla de cuántos días, pero inmediatamente su forma de hablar cambió radicalmente. Y eso lo tenía claro en su misión. Y a mí me parece sorprendente cómo una persona de un momento a otro puede cambiar, cómo una persona dentro de la lógica humana puede cambiar y transformarse
de una forma de ser a otra. ¿Quién puede hacer eso? Es entendible. Por eso esta luz que resplandeció en su rostro también resplandeció en su corazón. Y por esto, como dice en el versículo 21 y 22, miren lo que dice: y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se enardecía y confundía a los judíos que vivían en Jerusalén, demostrando que Jesús era el Cristo. Lógicamente había algo que los dejó atónitos, no se podía entender cómo, si ellos esperaban a un Saulo que le tomara a este grupo de personas y se las llevara presas. Es entendible qué pasó en el camino, qué sucedió. ¿Cómo puede ser que un Saulo que saliendo de Jerusalén llega a Damasco de otra forma, entra a la sinagoga pensando ellos que la situación iba a ser aquello que iba a tomar presos? Entonces debemos tener claro que el mensaje redentor en muchas ocasiones no es bienvenido a los corazones que están lejos de Dios. Es molesto a los oídos de quienes escuchan. Lo vemos en Jesús, cuando él le hablaba a los fariseos, a la gente. Lo vemos en el discurso de Pedro. Lo vemos en el discurso de Esteban. No podían escuchar que Jesús es el Cristo y que además resucitó de los muertos. Era incomprensible ese mensaje. No podía ser entendible a los oídos de ellos. Pero nosotros que hemos escuchado este mensaje, sabemos que produce redención verdadera. Y usted y yo somos esos testigos que hemos cambiado radicalmente, y debe notarse en nosotros, debe ser una forma de vida que cambie para este tiempo. Sin embargo, aún vemos esos rastros de Saulo. Interesante, mire, vemos esos rastros de Saulo, ya que en el versículo 22 dice que mucho más se enardecía. Quizás aún continuaba ese Saulo, ese joven que tenía aspectos que lo hacían ser el Saulo que todos conocían. Quizás era irruptivo, y ahí decía que él se podía meter a las casas porque tenía autorización, tenía la autoridad para hacerlo. Entonces era una persona que era avesada, que era radical en su forma de ser. Pero hay otra versión que dice de que hablaba cada vez con más valor, porque él sabía de que lo que le aconteció en el camino a Damasco tenía otra forma de ver la vida, cambió todo radicalmente. Entonces, lógicamente, a los judíos les producía esta confusión. Y eso, si nos decía que él solicitaba cartas al sumo sacerdote en Jerusalén para, en este caso, a la sinagoga de Damasco, y en el trayecto, si veía personas de este camino, él las tomaba presas para llevarlas posteriormente a Jerusalén. Esa era su misión. Ese era era su objetivo de vida. Entonces no entendían qué pasó con este joven Saulo. Como diríamos nosotros, acá en nuestra forma de decir, ¿qué bicho le picó a él? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó con él? Algo sucedió en su vida que cambió radicalmente su forma de ser, su forma de entender todo esto. Por eso, otro punto es, siempre encontraremos oposición. Como dice el versículo 23 al 25. Dice, pasados muchos días, los judíos, miren, resolvieron en consejo matarlo. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de la ciudad de día y de noche para matarlo. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, lo bajaron por el muro, descolgándolo en una canasta. Era una ciudad amurallada, y buscaban una forma de que él saliera de ese lugar. Pero el mensaje de Jesús nunca será bien recibido, nunca, ya que eso irrumpe las tinieblas, hermano. Nuestro mensaje irrumpe las tinieblas. Jesús mismo lo dijo al inicio de su ministerio, como sale en Lucas 4:18, cuando él toma el rollo y lee ahí el libro de Isaías, y él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón,
a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Lógicamente, su mensaje era un mensaje redentor y que iba a irrumpir en el mundo espiritual este mensaje. Y eso no iba a ser y no es bienvenido este mensaje en todas las culturas, porque irrumpe las tinieblas, irrumpe en estos tiempos nuestro mensaje. Nunca debemos olvidar que nuestro mensaje es radicalmente opuesto al mensaje del mundo. No hay amistad con las tinieblas. Ve un poco más adelante lo que dice en Hechos 17:6. Hay uno que dice, estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Y estamos acá, porque nuestro mensaje trastorna, transforma, cambia las vidas de aquellos que escuchan este mensaje. Pero sabemos que este mensaje realiza cambios profundos y no podemos quedarnos sin ser, en este caso, transformados. Es imposible. Como dice ahí, y les quiero invitar como ahí en 2 Corintios 4:7, si usted lo puede buscar ahí, mire lo que dice. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, llevamos siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Claramente este mensaje que Pablo anuncia era un mensaje transformador. Por eso también quiero que veamos esto también, algo importante. Siempre habrá un amigo que nos aliente a seguir. Piense que Saulo, no Pablo, Saulo, va de vuelta a Jerusalén, ya transformado, ya cambiado, ya distinto, ya no es la persona que hace unos quizás días atrás o semanas atrás iba con otra misión. Pero dice ahí del 26 al 31, dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero le tenían miedo. No creyeron que fuera discípulo. Si lógicamente hasta los discípulos los tenía trastornados, no podía ser de que alguien que respiraba amenaza de muerte se iba a convertir al Señor, era imposible. Y dice que entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía y hablaba con valentía en el nombre del Señor. Entonces piense que ya de vuelta a la gran ciudad de Jerusalén, Saulo solicitaba ver a los discípulos, pero dice que todos le tenían miedo, aún hasta Pedro, que él dando el discurso ahí en Hechos, o cuando estaba frente al Sanedrín, valerosamente hablaba, pero le tenía miedo a Saulo, porque sabía quién era, se conocía la situación, quién era, pero dice que nadie le quería, así de simple, no le creían. Pero aparece un amigo, este amigo que intercede por él y lo lleva a los discípulos. Pero un poco más atrás, en Hechos 4, versículos 36 al 37, mire lo que dice. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que significa hijo de consolación, levita, natural de Chipre, vendió una heredad que tenía y trajo el producto de la venta y lo puso a los pies de los apóstoles. Este Bernabé también fue transformado en esta locura de Dios, que hasta vendió su propiedad. Eso es lo que hace este evangelio, transformar radicalmente. Por eso Bernabé pudo entender a Saulo, porque sabía que su corazón había cambiado. Él le creyó, sabía que su conversión era genuina. Así también fue en José, ya que hasta el nombre le cambiaron. Los amigos son fundamentales en los procesos de transformación y cambios.
¿Cuántos Saulos habrán en las calles de hoy en día que necesitan a Bernabé que le acompañen en su proceso de vida? ¿Cuántos Saulos? Sea usted un Bernabé hoy y guíe a ese amigo, a esa amiga, a ese familiar en sus primeros pasos de vida, en los caminos de Jesús. Sea ese amigo, sea ese Bernabé, sea esa que acompañe. Y eso transformará la vida. Se necesitan personas que discipulen, se necesitan Bernabé, se necesitan personas que acompañen a otros. Por eso Jesús dice que Él nos enviará y haremos discípulos. Por eso usted debe ser alguien que esté al lado de aquellos que están siendo transformados por este evangelio radical, por estas buenas nuevas. Y eso es usted hoy en día. Por eso les quiero invitar a que este evangelio en estos tiempos sea transformador. Y finalmente, quiero pensar en esto. Saulo, que aún no cambiaba su nombre, también encontró oposición en el mundo gentil. Y lo vemos ahí, ya que dice que mientras Saulo discutía con los griegos, pero estos intentaban matarlo. Imagínense, ¿quién se encuentra en esa situación? Los judíos querían matarlo ya, los griegos querían matarlo por lo que él estaba haciendo o diciendo, pero no desmayó su mensaje. Y mire la consecuencia de esta conversión que hubo en este joven, que estuvo en aprobar tiempo atrás la muerte de Esteban, como dice en el versículo 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Quiero pensar que en esta pandemia, frente a todos los cambios que hemos tenido, somos los llamados a este mensaje que Jesús dice ahí en 2 Corintios 5:20, que somos embajadores en el nombre de Cristo. Sea usted hoy ese enviado por Dios a las personas que lo necesitan. Dé aliento y vida a aquellos que hoy no tienen esperanza. Sea un buen samaritano en esta ciudad, en esta región que requiere las vendas del Señor y sacarse las vendas de opresión. Sea usted aquel que dé sanidad a los corazones, a las vidas angustiadas. Sea esa persona que hoy en día Dios requiere en este lugar. Así que le invito que este mensaje tan transformador sea también tan transformador para estos tiempos que se requieren en un mundo enfermo, en un mundo atribulado, en un mundo que necesita salir de las cárceles espirituales. Y nosotros, que hemos salido de eso, podemos enviar este mensaje a otros que necesitan escuchar. Así que le invito a orar, le invito a dar gracias a Dios porque este Saulo fue transformado por esa gran luz que es la luz del Evangelio y que está en nosotros para este mundo de hoy. Oremos. Señor, en esta hora, gracias Jesús por tu palabra, porque tú eres aquel que nos invita a seguir adelante, a seguir a transformar vidas, a transformar corazones. Gracias por el mensaje de Lucas, que escribe de Saulo, Señor, que escribe de este mensaje radical que hubo en la conversión de este hombre, Señor. Gracias porque tú nos invitas a predicar de tu evangelio, a que otros también escuchen este mensaje. Permite, Señor, que este mensaje sea claro, sea, Señor, transformador radicalmente en aquellos que requieren de este mensaje. Señor, permítenos llevar las vendas tuyas a otros que requieren ser, Señor, sanados. Permítenos llevar, Señor, tu sanidad a las naciones, a esta ciudad, a esta región, a este mundo que está en pandemia. Y no solamente la pandemia que estamos viendo, observando, sino la pandemia espiritual. La pandemia, Señor, de alejarse de ti, que nos tiene lejos de tu corazón. Por eso te pido que este mensaje de hoy sea un mensaje radical para estos tiempos tan necesitados, que se requiere un mensaje, Señor, de amor y paz
en estos tiempos. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nuestros corazones insaciables son hasta que
aceptados. Nuestro dueño. Estimados hermanos y hermanas de la Primera Iglesia Bautista de Temuco, me dirijo a ustedes para hacerle una invitación muy especial, y es a una serie de estudios bíblicos que vamos a comenzar en el mes de abril. Estos estudios bíblicos van a estar basados en 4 libros que les voy a indicar a continuación. En estos estudios bíblicos, que van a estar basados en los libros que les mencionaba, son los siguientes. El primero de ellos es Una mujer conforme al corazón de Dios, de Elizabeth George, que lo va a guiar nuestra hermana Iris Soto. El segundo libro que vamos a estudiar será Gracia Divina versus Condena Humana, del autor Philip Yancey. El tercer libro será un estudio de discipulado de la serie Ser un discípulo, considerando su verdadero costo. Y el cuarto libro será Mi experiencia con Dios, de Henry y Richard Blackaby, que lo guiará nuestra hermana Liz Contreras. Si usted tiene alguna duda sobre estos estudios bíblicos que comenzarán el 25 de abril, puede escribirme a mi correo electrónico que aparece ahí en pantalla o enviarme un WhatsApp para tener dudas. También a través de las redes sociales como WhatsApp o Facebook se dará a conocer el formulario de Google para que usted se pueda inscribir también. Por lo tanto, yo los invito a que usted se entusiasme con esto y se pueda inscribir en un estudio bíblico. Que el Señor les bendiga. Muy bien, hermanos, le damos las gracias al Señor por este culto. Esperamos que haya sido de bendición para su vida. Estamos seguros que la palabra del Señor siempre es bendición para nuestra vida, para que podamos continuar entregando la semilla de la palabra del Señor. En estos meses, en estos años de pandemia, se hace muy difícil el poder estar a lo mejor cara a cara con alguien, pero sin lugar a dudas los medios digitales nos pueden servir también para entregar esa palabra de ánimo, esa esperanza que da nuestro Señor Jesucristo, especialmente en estas instancias, donde quisiéramos todos abrazarnos, todos estar juntos. Una palabra de ánimo, solamente decir Jesús te ama, puede hacer mucho para la gente, y especialmente aquellas personas que no conocen del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, agradecido a nuestro Dios, y que tengan muy bonita semana, que tengan de aquí en adelante un muy bonito día, un muy bonito almuerzo también. Oremos para despedirnos. Padre Celestial y buen Dios, agradecemos por todo lo que tú nos das. Te agradecemos, Señor, por la vida. Te agradecemos también por todos los problemas que hemos pasado, porque en ellos sabemos que nos hacemos más fuertes en ti. Gracias, Señor, por este culto. Gracias por tu palabra entregada. Gracias por las alabanzas que hemos podido escuchar y cantar. Y en esta hora, Señor, para despedirnos, queremos que tu compañía esté con nosotros, ahora y siempre. Amén. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, oramos. Amén y amén. Amén. Hijos perdonados, rescatados de la muerte, redimidos, aceptados. Nuestro dueño es el más fuerte.